Entonces, el día de hoy vamos a empezar una clase dominical que quise llamar así: ¿por qué soy bautista reformado? Y la pregunta que surge de una serie como esta es, bueno, ¿por qué enseñar esto? ¿Qué necesidad hay de saber por qué soy lo que soy? Bueno, es precisamente por la triste realidad de que muchos creyentes no saben lo que creen, no saben lo que son, no saben a dónde están, en qué iglesia, a qué iglesia se han unido, a qué iglesia se han hecho miembros. Yo hace algunos años supe que en la familia de mi papá había algo extraño, y recientemente me di cuenta que mi apellido no es Flores, realmente. Yo no soy, mi primer apellido es el nombre de la mamá de mi abuelo. No es mi nombre, no es mi apellido, no es el apellido del verdadero padre de mi abuelo. Y eso trae muchísimas preguntas para mi vida. Bueno, ¿quién fue? ¿Cuál es mi apellido real? ¿Quién es toda esa genealogía que tengo? ¿Verdad? Bueno, así una serie como esta sirve precisamente para esto, porque muchos creyentes están así, no saben su legado, no saben la herencia que tienen, no saben de dónde viene todo lo que creen. Obviamente vamos a ver que todo lo que nosotros creemos viene de la Escritura, pero debemos ver que en nuestro mundo, en el protestantismo, existen todo tipo de doctrinas que, a pesar de que nos hacen a todos creyentes y no nos separan de Cristo, ¿verdad? Son distintas unas de otras. Nosotros no somos pentecostales, no somos luteranos, no somos presbiterianos, somos bautistas, ¿verdad? Y eso nos distingue. Y por eso es importante entender y enseñar una clase como esta. Muchas personas se hacen miembros de iglesias por comodidad, porque la iglesia les queda muy cerca de sus casas, porque la iglesia es grande, es bonita, porque tiene sillas cómodas, porque están sus amigos ahí, porque ahí es donde van sus familiares. Esos son los que los motiva a ser miembros de una iglesia. Otros se unen a una iglesia pensando que ya porque alguien afirma ser cristiano, entonces creemos todos lo mismo. Y vamos a ver en la serie que no es así. Ahí es donde voy desde niño, desde hace mucho tiempo, entonces sí, por costumbre me uno a la iglesia, ¿verdad? Hermanos, algo que no debemos hacer es dejar que la costumbre nos motive a nosotros a pertenecer a una iglesia. Nada de esto es una buena razón para ser miembro de un cuerpo local de creyentes. Entonces, por eso es que una serie como esta es tan importante. Y mi temor es que muchos de nosotros podamos ser miembros de esta iglesia por mera costumbre. Esta es una iglesia bautista reformada, y el saber por qué yo soy un bautista reformado únicamente podrá fortalecernos a nosotros como iglesia, individualmente y como iglesia. Y por eso es el motivo de esta serie: fortalecernos. Debemos luchar contra la familiaridad, contra esa costumbre que lo que conduce es a la apatía. Sentarse, yo les he contado esta historia. Cuando yo vine aquí, mi esposa y yo vinimos y escuchamos la predicación de la palabra, yo le dije a mi esposa: de aquí no nos vamos a ir nunca. Pero el acostumbrarse a la predicación expositiva de la palabra puede hacer que muchos se acostumbren a eso. Y esa costumbre esa familiaridad nos puede llevar a la apatía y estar sentados y estar viniendo a la iglesia por costumbre nada más. Y no ver la misericordia de Dios al permitirnos venir a una iglesia en donde se nos predica cada domingo expositivamente la palabra de Dios. Y darle gracias a Dios y venir motivados cada domingo.
Bueno, saber por qué yo soy un bautista reformado, lo que yo quiero es que produzca en nosotros ese avivamiento, esa llama por Cristo, por agradecerle a Dios por su misericordia hacia nosotros. Lo que nos une como iglesia no es la comodidad, no son las amistades, no es este edificio donde nos reunimos, sino es Cristo y su verdad. Eso es lo que nos une a nosotros como iglesia. Y como veremos a lo largo de esta serie, somos bautistas reformados precisamente por causa de la verdad de Cristo reveladas en las Escrituras y de nuestro entendimiento de esas doctrinas que el Señor nos ha dejado en la Biblia. Por eso somos bautistas reformados. Por nuestro entendimiento de la verdad que Dios ha revelado en su palabra. ¿Por qué no somos pentecostales? Por la verdad revelada en las Escrituras. ¿Por qué no somos presbiterianos? Por la verdad revelada en las Escrituras. ¿Por qué no somos episcopales o luteranos? Por la verdad revelada en las Escrituras y nuestro entendimiento de esa verdad. Sin embargo, quiero aclarar una cosa. En ningún momento a lo largo de esta serie voy a afirmar que los pentecostales, que los presbiterianos, que los luteranos o que dentro de los episcopales no existan hermanos en la fe. Dentro de los que se pueden llamar calvinistas, dentro de los que se pueden llamar reformados, dentro de los que se pueden llamar bautistas reformados, hay aquellos que no son hermanos y confiesan nada más ser bautistas reformados. No quiero que entiendan que vaya a decir yo que los pentecostales no sean hermanos en la fe. Dentro de los pentecostales hay hermanos en la fe, dentro de los presbiterianos hay hermanos en la fe, dentro de todas estas denominaciones hay hermanos en la fe. Somos una iglesia, pero no somos pentecostales ni presbiterianos por nuestro entendimiento de lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Entre todos esos grupos hay creyentes salvados por gracia, por medio de la fe exclusiva en Jesucristo, para la gloria de Dios, como dice la Escritura. Tampoco voy a estar afirmando que nosotros como bautistas reformados tengamos el dominio de toda la verdad. Eso no es lo que yo voy a decir, ni lo que afirmo, ni lo que ustedes van a entender de mí. Nadie, ningún creyente de este lado de la eternidad tendrá el completo dominio de la verdad. Nadie. Afirmamos como bautistas reformados nuestra debilidad, nuestra falibilidad, nuestra carnalidad, que todavía el pecado mora en nuestra carne. Eso es lo que afirmamos nosotros. Y por lo tanto, ese pecado que aún mora en nosotros impedirá que interpretemos correctamente las Escrituras. Y por eso habrá doctrinas que tendremos que no son lo que Dios quería o que no son bíblicas, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que como pecadores que hemos sido redimidos por la gracia de Dios, no podemos entender la Biblia perfectamente, sí hay algo que nos hace o que nos identifica como bautistas reformados. Y es la consistencia. La consistencia. Lo que todo creyente debe buscar en su vida cristiana es la consistencia a la verdad. Ser consistente con la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Eso es lo que todos y cada uno de nosotros debemos buscar ser. Es decir, si yo soy bautista reformado porque entiendo que lo que creemos como bautistas reformados es lo más consistente con lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Si soy pentecostal, por ejemplo, mi argumento para un pentecostal es: no sea pentecostal porque su mamá es pentecostal, porque el pastor es muy buena gente, porque la iglesia es muy bonita. Sea pentecostal porque usted entiende de las Escrituras que esa posición es lo más consistente con lo que Dios ha revelado en su Escritura. Y busque en las Escrituras ser lo más consistente posible. Si usted es luterano, presbiteriano, lo mismo. Pero mi punto a lo largo de toda esta serie será que nosotros somos bautistas reformados porque encontramos que lo que creen los bautistas reformados es lo más consistente con la enseñanza bíblica.
Es la enseñanza bíblica más consistente. Y mi meta es para que nosotros, como Iglesia Bautista Reformada de los Lagos, los miembros de la iglesia, seamos fortalecidos, seamos cada vez más unidos. Que lo que vamos a estudiar aquí, de dónde venimos, qué somos, qué creemos, que todo eso nos fortalezca aún más. Avive esa llama en nosotros para servir con mayor pasión a Cristo, para ver esa responsabilidad que el Señor nos ha dado, ese privilegio en la gran comisión, como estudiaremos hoy, a partir de hoy en la noche. Que nos ayude a avivar esa llama. Y mi meta para los que nos visitan frecuentemente es motivarlos a ser parte de esta iglesia, para que entiendan qué es lo que nosotros creemos, por qué creemos lo que creemos. Y llevarlos a ver que nuestra visión, como vamos a ver más adelante en la serie, es lo más consistente con lo que enseñan las Escrituras. ¿Qué vamos a ver en esta serie? Bueno, vamos a estudiar la historia de los bautistas. Vamos a ver nuestro entendimiento de las distintas doctrinas bíblicas que nos distinguen a nosotros. Nuestro entendimiento de la doctrina del pacto, la doctrina de la Escritura, la doctrina de la salvación, la doctrina del bautismo. Y vamos a estar estudiando, el material va a ser de diferentes libros, pero si hay uno que yo quiero que ustedes tengan, es este, que es la Confesión Bautista de Londres de 1689. Es publicada por Clear, o editada por Clear. Y si usted no lo tiene, venga, búsqueme y yo mando pedir libros de estos para que usted, es sumamente barato, creo que cuesta como 2,000 colones. Para que tenga y vea qué es lo que nosotros creemos. Pero entonces, para empezar, ¿por qué soy bautista reformado? Ahora, esto es una introducción para lo que vamos a ver. Y lo que deseo que vean en estas 6 razones que les voy a dar de por qué somos, de por qué soy un bautista reformado, es esa palabra consistencia. Consistencia. Primero, ¿por qué soy bautista reformado? Por un entendimiento consistente de la Biblia. Un entendimiento consistente de la Biblia. Nosotros somos bautistas reformados, como dice nuestra confesión, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es suficiente, que es infalible, que es necesaria, que es inerrante. Además, creemos que los 66 libros de la Biblia son la palabra de Dios. Que cada palabra aquí escrita es la palabra de Dios. Salió, como dice 2 Timoteo 3:16, de la boca de Dios. En términos técnicos, para los que les gustan los términos, creemos en la sola escritura, en la doctrina de la sola escritura y tota escritura. Creemos, la Biblia es la palabra de Dios, es suficiente, y creemos que toda la Biblia, los 66 libros, es la palabra de Dios. Ahora, debemos admitir que la gran mayoría de cristianos afirman eso, ¿cierto? O sea, yo me puedo ir donde un pentecostal, hablar con él y decirle, esto es la palabra de Dios. Y él me dice, amén. ¿Cierto? Pero esta es una de las cosas que nos diferencian a nosotros de los pentecostales, por ejemplo, o de los presbiterianos. Porque lo que nos caracteriza a nosotros es nuestra consistencia en esta doctrina. ¿A qué me refiero? Nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras, y los que llevaron el curso de bibliología saben lo que me refiero con la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. La Escritura es lo único necesario para ser perfecto al hombre de Dios. ¿Cierto? Hoy lo acabamos de recitar. Pero el pentecostal dice,
Así dice Dios, y da una nueva profecía. Entonces, no es que la Biblia es suficiente, no es que la Biblia es lo único que necesita el cristiano para ser guiado en su vida cristiana, para ser enteramente perfecto. Una inconsistencia. Porque ellos afirman que la Biblia es la palabra de Dios, pero aún así creen que Dios aún hoy da revelaciones nuevas. Si Dios habla hoy, entonces eso hay que escribirlo en algún lugar y mandárselo a todos los cristianos alrededor del mundo, para que sepan lo que Dios está diciendo a su pueblo. Pero lo que nos caracteriza a nosotros en cuanto a la Biblia es nuestra consistencia. Nosotros creemos que la Biblia en 2 Timoteo 3:16 y en otros lugares enseña que es suficiente, que es lo único que necesitamos, y por lo tanto el canon está cerrado. No hay más revelación de Dios. Y nos guiamos únicamente por lo que dice la Escritura. Por eso no somos pentecostales. Por eso creemos en el bautismo de creyentes y no somos presbiterianos. Porque creemos en la consistencia de las Escrituras con respecto a la enseñanza de los pactos divinos. Y por eso entonces no bautizamos niños. Y bautizamos creyentes por nuestra consistencia. Hay otros cristianos liberales, diríamos, que creen que la Biblia, por ejemplo, contiene mitos y no creen en esa doctrina de toda escritura, o que toda la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, ellos dicen que Génesis 1 al 11 son mitos. Hay personas creyentes que no creen en los milagros de Jesús. Bueno, dicen ser creyentes. Nosotros creemos que toda la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué se predica aquí el Antiguo Testamento? Porque creemos que es la palabra de Dios y que es necesaria para el pueblo de Dios. ¿Por qué predicamos el Nuevo Testamento? Porque creemos que es la palabra de Dios y que es necesaria para el pueblo de Dios. Pero hay muchas iglesias que no predican del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no lo creen necesario para la vida del creyente, para la vida de la iglesia. Nosotros consistentemente afirmamos tener un entendimiento de la Biblia. Toda ella es la palabra de Dios y útil para nosotros, para corregirnos, enseñarnos, instruirnos. Y otros que igual afirmarían con nosotros la teospiración, la doctrina de la aspiración de la Biblia, o que es suficiente, o que es la palabra de Dios, y que argumentarían eso con nosotros. Le añaden a la escritura, a la enseñanza, doctrinas de hombres. Y ya he dicho algunas. El bautismo de niños, por ejemplo. O por ejemplo, esa inconsistencia entre los que no son reformados como nosotros o calvinistas como nosotros, que creen y argumentan que la salvación depende del hombre, de lo que el hombre haga. Y nuestra visión de la Escritura, consistente a lo largo de ella, es que la Biblia dice que Dios es quien salva, que la salvación depende de Dios. Es Dios quien levanta a un muerto de sus pecados, de su muerte espiritual. Es por nuestra consistencia en la creencia, en el entendimiento de la Biblia, que el centro de nuestra adoración es la predicación de la palabra. Porque es la palabra de Dios y eso es lo que nosotros creemos, que es consistente, y somos consistentes con esa doctrina. Segundo, ¿por qué soy bautista reformado? Porque tenemos un entendimiento consistente de la salvación. Un entendimiento consistente de la salvación. Y en una manera es decir que creemos las solas que surgieron de la Reforma Protestante. Esas solas son sola escritura, sola gratia o sola gracia, sola fide o sola fe o solo fe, solus Christus o solo Cristo,
Soli Deo Gloria. Toda la gloria a Dios, sea para Dios. Como bautistas reformados, nosotros creemos que la Biblia enseña consistentemente que la condición del hombre delante de Dios es tan terrible, es tan deplorable, que si el hombre va a ser salvo, será únicamente por la gracia de Dios, quien le otorga la fe a un pecador para creer en aquel que puede exclusivamente salvar a un pecador. Este es Cristo. Y todo esto para la gloria de Dios. Eso es lo que creemos, enseña consistentemente la Escritura acerca de la salvación. Y por eso, a pesar de creer consistentemente en la soberanía de Dios y en la responsabilidad del hombre, somos evangelísticos. Porque una de las críticas a nosotros que decimos creer que la salvación es solo de Jehová, es que, ¿para qué entonces evangelizar? Si usted cree que Dios elige a los hombres que va a salvar, ¿para qué va a evangelizar? Si Dios ya los eligió, los va a salvar. No, porque nosotros creemos que la Biblia enseña consistentemente que Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad como creyentes y el privilegio de participar en su obra. ¿De qué? De reunir a todas las naciones bajo Jesucristo. Y nos ha dado esa responsabilidad y ese privilegio de que, yendo a las naciones a predicar el Evangelio, Él salva a su pueblo. Y por eso somos evangelísticos. Por eso vamos a predicar. Porque eso es lo que enseña la Escritura. Porque tenemos un entendimiento consistente de la salvación. Ahora vean otras personas. Dios no elige a nadie, es el hombre el que decide ser salvo. Pero ¿cómo oran? Dios, sálvalo, sálvalo. Eso es una inconsistencia. Algo que nos caracteriza como bautistas reformados es nuestra consistencia en cuanto a esa doctrina de la salvación. Porque creemos que Dios es el que salva, Él es soberano en la salvación, pero creemos en la responsabilidad humana. Dios salva a un pecador, pero eso no hace más o menos responsable a una persona de si rechaza o no el Evangelio. Y de nuevo vamos a ver a lo largo de la serie esas diferencias o inconsistencias en otros que nos diferencian de ellos. Tercero, nuestro entendimiento consistente de la gloria de Dios. Una de las cosas por las que somos bautistas reformados es nuestra doctrina consistente de Dios. Afirmamos que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, que Él es santo, que Él es justo, que Él es bueno, que Él es misericordioso. En otras palabras, creemos que Dios es glorioso. Es decir, que Él está totalmente separado de su creación, que Él es único, que no hay nada como Él. Como dice nuestra confesión, Dios es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso e infinito. Es sabio, santo, libre, absoluto. Que todas las cosas, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima, y para su propia gloria. Dios es único, está totalmente separado de su creación y por lo tanto lo único que Él busca es manifestar su gloria. Y eso no hace a Dios egocéntrico. De una manera equivocada o errada. Dios es egocéntrico precisamente porque solo Él es glorioso. Y más bien lo que manifiesta la Escritura es la bondad de Dios de hacernos partícipes y de mostrarnos su gloria, su infinita belleza. Cuando Dios busca manifestar su gloria, lo hace para nuestro bien, porque es bueno. Porque Él quiere que nosotros admiremos su infinita belleza. Y
por lo tanto, comprendiendo lo que enseñan las Escrituras, como bautistas reformados, entonces buscamos hacer todo para la gloria de Dios, no solo en nuestra vida individual y privada, sino en nuestra vida como iglesia. Es por nuestro entendimiento consistente de quién es Dios, de su infinita gloria, que entonces viviremos nuestras vidas privadas y como iglesia para su gloria. Ese es el propósito de Dios en todas las cosas, manifestar su gloria. Entonces nosotros, eso es lo que buscaremos hacer. Y vean cómo nos diferencia esto de muchas iglesias. Y muchos conocemos iglesias como las que voy a describir, que buscan agradar al hombre. Iglesias que antes de plantarse o de iniciarse van y tocan las puertas del vecindario donde van a abrir la iglesia y preguntan: ¿a usted qué le gustaría que se enseñara en la iglesia? ¿Y a usted qué? ¿Y a usted qué? ¿A usted no le gusta el pecado? Bueno, no vamos a hablar del pecado. ¿A usted no le gusta tal cosa? Entonces no vamos a hablar de tal cosa. Entonces desechan la Escritura. Buscan agradar al hombre. La mayoría tenemos muchos jóvenes de 25 años que les gusta el rock, entonces tengamos aquí baterías, guitarras, una banda para atraer jóvenes. No les gusta la predicación, predicaciones de 30 minutos, 25, para que no se aburran y entonces sigan viniendo y crezcamos. Somos bautistas reformados porque nosotros no buscamos agradar a los hombres, porque nosotros consistentemente entendemos que la Escritura enseña que vivimos delante de los ojos de Dios y que debemos vivir para su gloria, hacer todo lo que sea para su gloria en nuestra vida como iglesia. Y por lo tanto, por eso nos regimos bajo un principio regulador de la adoración. Es más, es decir, creyendo que todo lo que hagamos nosotros aquí como iglesia para adorar a Dios debe venir de la Escritura. Y vamos entonces a ella con el fin de que Dios nos diga a nosotros cómo quiere Él que le adoremos. No es preguntándole a la congregación qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere. No, es preguntándole a Dios qué es lo que Él quiere que nosotros, cómo es que Él quiere que nosotros le adoremos. Nuestra meta no es agradar a los hombres, sino agradar a Dios para que su gloria sea manifestada a todos los hombres. 4. Somos consistentemente confesionales. Eso es algo que nos caracteriza y que caracteriza a las iglesias reformadas, no solo bautistas, los presbiterianos también son confesionales. Nosotros vivimos en días de gran confusión doctrinal. Muchos cristianos no saben lo que creen, ni lo que deberían creer. Y a veces es hasta difícil saber qué es lo que un cristiano cree. Usted se mete en internet y busca una iglesia y encuentra tal iglesia en un lugar y usted dice: bueno, ¿qué es lo que cree esa iglesia? No tienen ni una declaración de fe, nada. Usted no sabe qué es lo que cree. Y por eso existen muchos que pueden llamarse cristianos y al mismo tiempo sostener doctrinas que no son bíblicas. Acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del hombre, de la salvación. Y eso nos hace a nosotros muy diferentes. ¿Por qué? Porque si alguien viene a mí a preguntarme: ¿ustedes qué creen? Tome, leas esto es lo que nosotros creemos. Yo puedo llevar a alguien a decirle qué es lo que yo creo con respecto a la gran mayoría de doctrinas principales que enseña la Escritura. ¿Con respecto a qué? A la Biblia, a Dios, a los decretos divinos, a la creación, al hombre, a Cristo, a la salvación, al Evangelio, a la iglesia, al matrimonio. ¿Qué cree usted del matrimonio? Aquí está, le hace eso. ¿Qué cree usted de la iglesia? Capítulo 26. ¿Qué cree usted de la Biblia? Capítulo 1. ¿Qué cree usted de Dios? Capítulo 2.
Aquí está todo lo que nosotros creemos de las principales doctrinas bíblicas. Y eso es algo importantísimo. Por eso, si usted es un visitante, por eso le insto a que lea esto. Esto es lo que nosotros creemos. A diferencia de muchas iglesias que no tienen eso, no podemos saber qué es lo que creen. Y vamos y encontramos, vean una cosa, aquí ustedes no sé si han notado, a veces está el pastor Alex, por ejemplo, el trimestre pasado enseñando la clase dominical, después vengo yo y hablamos lo mismo. Y viene en la noche el pastor Eric y habla lo mismo. ¿Por qué? Porque creemos lo mismo. Y viene el pastor Sugel Michelén y predica lo mismo. No de la misma manera, obviamente, pero predica lo mismo. O el pastor Eric Gómez, o el pastor Noble Bater. ¿Por qué? Porque todos creemos lo mismo, consistentemente creemos lo mismo. Y podemos decirle a la gente qué es lo que creemos. Ahora, debemos reconocer que la Confesión Bautista de Londres no es nuestra autoridad. Esto es un documento creado por hombres, falible, sujeto a cambio. Esto es un estándar que está sujeto a la Biblia. La Biblia es nuestra autoridad, es ella quien nos rige, es ella quien nos guía. Y si nosotros en algún momento encontramos que hay algo aquí que no está sujeto a la Escritura, debemos cambiarlo. Pero la Biblia es nuestra autoridad, pero en lo que entendemos de la Escritura está aquí. Esto es un resumen de lo que creemos de las principales doctrinas cristianas. Y sin embargo, es por la confusión que hay en el cristianismo que vemos la necesidad de ser confesionales y de confesar públicamente lo que creemos. Enseña consistentemente la Biblia. Quinto, tenemos un entendimiento consistente de la iglesia local. Eso nos caracteriza. No somos luteranos ni presbiterianos precisamente por el entendimiento que tenemos de la doctrina de la iglesia local. Creemos en la iglesia local, en su autonomía, en su gobierno por una pluralidad de ancianos, pastores que bajo la autoridad de Cristo guían y pastorean las ovejas de Dios. No creemos en iglesias sujetas a sínodos o presbiterios, a otras autoridades. Si alguien va a ser puesto en disciplina, entonces esto hay que llevarlo al sínodo y después al presbiterio y ahora sí, después se resuelve todo. Creemos en la autonomía de la iglesia local. Cuando Pablo tuvo que exhortar y advertir a la iglesia en Éfeso, ¿a quién llamó? Al presbiterio en Asia Menor, ¿no? Llamó a los pastores de la iglesia en Éfeso y a ellos les habló en Hechos 20. Nosotros creemos en la consistencia de la doctrina de la iglesia local. Creemos además que la membresía de la iglesia le pertenece exclusivamente a aquellos que han creído en el Señor y que son discípulos de Cristo. Solo ellos pueden ser miembros de una iglesia, de nuestra iglesia. Y por eso, como iglesia local, viendo eso consistentemente enseñado en las Escrituras, entonces llevamos los casos de membresía de una manera muy cuidadosa, investigando la fe de aquella persona, su entendimiento del Evangelio, si ha sido bautizado o no. Solo ellos pueden ser parte de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña la Escritura consistentemente. Por último, somos bautistas reformados porque tenemos un entendimiento consistente de la reforma protestante. Lo que quiero decir es que como bautistas reformados reconocemos que los reformadores, siendo hombres falibles, no estaban en lo correcto en algunas doctrinas. Ciertamente honramos a estos grandes siervos de Dios que fueron instrumentos en sus manos para traer luz al mundo, a un mundo que estaba en tinieblas,
ahogado por las tradiciones humanas, por un falso evangelio de la Iglesia Católica Romana. Ellos fueron instrumentos y los honramos a ellos por eso, porque fueron grandes siervos de Dios. Juan Calvino, Zwinglio, Juan Knox, el mismo Lutero. Y ninguno de ellos hubiera jamás afirmado que ellos tenían la doctrina totalmente correcta. Ninguno de ellos. Y sin embargo, ninguno de nosotros hubiera podido pertenecer a una de sus iglesias. Inclusive, a muchos de nosotros, si hubiéramos vivido en esas épocas, nos hubieran perseguido hasta la muerte por creer lo que creemos. Sin embargo, debemos entender el contexto en el que ellos vivieron y en el que ellos pensaron y formularon las doctrinas que formularon de la Escritura. Y debemos reconocer que si ellos hubieran aplicado la doctrina de la sola Escritura consistentemente, no hubieran creído muchas de las cosas que creían. Con respecto al bautismo, por ejemplo, Juan Calvino era un presbiteriano. Él creía en el bautismo de niños. Nosotros, como bautistas reformados, reconocemos que si Calvino hubiera sido consistente con la doctrina de la sola Escritura, él no hubiera argumentado en favor del bautismo de niños. Algo importante para nosotros, de por qué esta clase es importante para nosotros, es vean los argumentos de algunos que he escuchado. Es que dudan, por ejemplo, del bautismo de creyentes, y este es el argumento: ¿cómo puede ser que Calvino se haya equivocado? Calvino era un hombre falible. ¿A dónde tiene que ir usted para ver esa doctrina? A la Escritura, y aplicarla consistentemente en su entendimiento para entender qué es lo que Dios quiere que entendamos acerca del bautismo. ¿Quiénes son los candidatos al bautismo? ¿Cómo es que debe darse el bautismo? Hoy en día muchos reformados inclusive nos atacan a nosotros, presbiterianos, por ser credo-bautistas o que creemos en el bautismo de creyentes, y nos llaman, hay un teólogo, Scott Clark, en Estados Unidos, que dice que nosotros somos una falsa iglesia, los bautistas reformados. La gran mayoría de presbiterianos no están de acuerdo con esas barbaridades que él dice. Sin embargo, es por la consistencia de nuestra teología que nosotros creemos que son ellos los que se quedan cortos con ese nombre de reformados, y que nosotros como bautistas reformados somos los verdaderos herederos de la reforma, que no nos quedamos con tradiciones humanas con respecto al bautismo de niños, sino que continuamos y tomamos firme esa bandera de ese lema de Ecclesia reformata sempre reformanda, iglesia reformada siempre reformándose, y que estamos desechando constantemente y buscando desechar constantemente cualquier doctrina humana que hayamos metido en nuestra teología. Eso es lo que nosotros creemos, que nosotros somos los herederos de la reforma. Y esto, mis hermanos, es lo que quiero que sea evidente en las próximas semanas. Y eso espero nos motive a cada miembro de aquí, de esta iglesia, y a los que desean ser miembros, y a los que no son miembros, a que entiendan qué es lo que creemos, y entonces se unan para la gloria de Dios. La próxima semana vamos a empezar a ver la historia, y creo que vamos a empezar a ver de donde no venimos los bautistas. Espero que eso los motive a seguir esta serie. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento. Ninguna. Bueno, tenemos un espacio para saludarnos y después iniciaremos con el culto de esta mañana. Gracias.